Dentro de exactamente 6 meses, cuando abras tu ordenador por la mañana, la forma en que interactúas con la tecnología será completamente diferente. No estoy exagerando. Lo que estás a punto de descubrir ya está en fase de pruebas, y llegará antes de lo que imaginas. Este cambio no es una mera actualización. Es una redefinición fundamental de cómo consumimos y confiamos en la información, impulsada por la inteligencia artificial. La voz de esta transformación ha sido articulada por líderes clave de la industria, y entre ellos, destaca Dev Pragad, el CEO de Newsweek, en una serie de declaraciones recientes, que resuenan como un manifiesto en el panorama mediático actual. Pragad ha puesto de relieve cómo las plataformas de inteligencia artificial están mediando, cada vez más, la manera en que las personas acceden a las noticias. Este fenómeno, lejos de ser un detalle menor, está forzando a los líderes de los medios a confrontar un cambio sísmico en la relación entre el periodismo y el público. Las interfaces de búsqueda impulsadas por inteligencia artificial y las conversacionales ahora ejercen una influencia decisiva en cómo las audiencias descubren y, lo que es aún más importante, cómo confían en la información. Este proceso ocurre a menudo mucho antes de que un usuario siquiera considere visitar el sitio web de un editor. Cuarto, y aquí reside una de las mayores preocupaciones, la *** validación o desvalidación de información *** por parte de la inteligencia artificial. Se supone que estos sistemas deberían ser capaces de discernir fuentes fiables, pero sus algoritmos pueden ser engañados o pueden replicar sesgos presentes en sus datos de entrenamiento, lo que lleva a la propagación de información errónea sin la supervisión humana necesaria. Pero con todas sus capacidades, es fundamental reconocer las *** limitaciones actuales *** de la inteligencia artificial. ¿Qué no puede hacer todavía? La inteligencia artificial no puede replicar el juicio editorial humano, la empatía o la comprensión profunda del contexto cultural y social. No puede, como dice Dev Pragad, establecer lo que es verdadero, en el sentido de una investigación original, contrastada y responsable. Una de sus restricciones más conocidas son las alucinaciones, donde la inteligencia artificial genera información completamente inventada, pero la presenta como un hecho. Los problemas de sesgo persisten, ya que los modelos aprenden de datos históricos que a menudo reflejan prejuicios sociales. Los creadores mismos advierten que estos sistemas carecen de conciencia, intencionalidad o la capacidad de asumir responsabilidades éticas. No pueden, por ejemplo, pedir disculpas por un error, o sentir la urgencia de verificar un dato crítico antes de su publicación. Carecen de la capacidad de comprender la sátira, la ironía o el humor periodístico, y les resulta casi imposible realizar una investigación en profundidad, entrevistar a fuentes o desafiar al poder, que son las piedras angulares del periodismo de calidad. Comparado con la competencia, o mejor dicho, con el periodismo tradicional, la inteligencia artificial es superior en velocidad de agregación y síntesis masiva. Puede procesar miles de artículos en segundos, algo inalcanzable para cualquier equipo humano. Sin embargo, queda por detrás, y de forma abismal, en la capacidad de generar información original, de discernir la veracidad más allá de la correlación estadística en los datos de entrenamiento, y en la atribución de responsabilidad. La ventaja del periodismo humano reside en su capacidad para la investigación, el análisis crítico, la ética profesional, y la creación de una narrativa con un punto de vista informado y responsable. La inteligencia artificial no tiene un punto de vista, solo un patrón estadístico. Este panorama cambiante tiene un impacto profundo en la industria tecnológica. Primero, para las empresas de inteligencia artificial, la capacidad de procesar y sintetizar noticias representa una oportunidad de oro para consolidar su posición como proveedores de información definitiva, lo que a su vez impulsa la adopción de sus plataformas. Esto significa que las empresas que desarrollan estos modelos están invirtiendo aún más en mejorar sus capacidades de comprensión y resumen, y están buscando acuerdos con editores para licenciar contenido. La respuesta de los competidores no se ha hecho esperar. Desde startups especializadas en noticias impulsadas por inteligencia artificial, hasta otros gigantes tecnológicos que buscan integrar capacidades similares en sus propias ofertas. Esto cambia el equilibrio de poder en el sector, ya que la distribución de la información se desplaza de los medios tradicionales hacia las interfaces de inteligencia artificial. Los movimientos estratégicos predecibles incluyen fusiones y adquisiciones, acuerdos de licencia de contenido a gran escala, y una carrera por la innovación en la generación de resúmenes cada vez más sofisticados y aparentemente neutrales. El impacto se extiende a sectores específicos con consecuencias de gran alcance. En el *** periodismo ***, como bien señala Pragad, el desafío es la desvinculación de la comprensión de la audiencia de las visitas directas a los sitios web. Los lectores pueden consumir resúmenes precisos sin interactuar con la institución que los produjo. Esto obliga a los editores a reevaluar su modelo de negocio. La estrategia de Newsweek, bajo la dirección de Pragad, es clara.
Énfasis en la diversificación de ingresos, la autoridad de la marca y la creación de formatos de contenido que conserven su valor incluso cuando son resumidos. Esto incluye el periodismo de investigación en profundidad, el análisis editorial de alta calidad, las entrevistas exclusivas y el reportaje local, formatos que anclan la información a instituciones responsables, como él mismo afirma. Estos formatos llevan una identidad y credibilidad de maneras que no pueden ser aplanadas en datos anónimos. En la *educación *, la omnipresencia de los resúmenes de inteligencia artificial plantea serias preguntas sobre el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad de análisis de los estudiantes. Si la información se consume predigerida, ¿cómo aprenden las nuevas generaciones a discernir fuentes, evaluar argumentos o comprender la complejidad de un evento? En la esfera pública y la democracia el riesgo es aún mayor. Si la confianza en las fuentes originales se erosiona y los algoritmos se convierten en los árbitros de la verdad, se abre la puerta a la manipulación masiva de la información, a la creación de realidades a medida y a la fragmentación de la verdad en 1000 versiones algorítmicas, cada una diseñada para un usuario distinto. Desde el punto de vista social y ético, este avance plantea dilemas fundamentales. La preocupación por la privacidad de los datos es inmensa. ¿Qué información personal se utiliza para entrenar estos modelos y cómo se protege? ¿Cómo afectan los sesgos de los datos de entrenamiento a la representación de ciertas comunidades o ideas en los resúmenes generados? Surgen además preocupaciones sobre la seguridad, especialmente si la inteligencia artificial se utiliza para generar o propagar desinformación a gran escala, como los deepfakes o las noticias falsas hiperrealistas. En cuanto al empleo, la inteligencia artificial ya está afectando a periodistas y creadores de contenido, especialmente en tareas de resumen, traducción o generación de contenido rutinario. La pregunta es, ¿qué tipo de roles periodísticos serán irreemplazables y cómo se redefinirá la fuerza laboral? En este contexto, Dev Pragad es enfático. Cuando la desinformación se propaga fácilmente y el texto generado por la inteligencia artificial se vuelve más difícil de distinguir del reportaje verificado, la confianza se convierte en infraestructura. No es un activo deseable. Es una necesidad fundamental, el cimiento sobre el cual se construye la credibilidad. Determina si las audiencias creen lo que leen, subraya Pragad. La credibilidad editorial es, según él, acumulativa y frágil. Una vez perdida, no se puede reconstruir rápidamente, lo que subraya la importancia crítica de la integridad en cada interacción con la inteligencia artificial. La comunidad de expertos y los líderes de la industria han reaccionado con una mezcla de preocupación y pragmatismo ante este cambio. Las palabras de Dev Pragad resuenan con la opinión de muchos que ven en la inteligencia artificial no un enemigo a batir, sino un nuevo desafío que exige adaptación. Él mismo aboga por una colaboración estructurada entre editores y plataformas tecnológicas, en lugar de una resistencia frontal. Esto incluye la necesidad de estándares de atribución más claros, para que los usuarios sepan cuándo están leyendo un resumen de inteligencia artificial y cuál es la fuente original, y modelos de compensación justos cuando el trabajo periodístico se utiliza para entrenar o informar a los sistemas de inteligencia artificial. El periodismo sustenta la calidad de los resultados de la inteligencia artificial, afirma Pragad. Si la información se debilita, la inteligencia artificial se degrada con ella. Otros líderes del sector, como la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, han expresado preocupaciones similares, destacando la necesidad de proteger la propiedad intelectual y garantizar una compensación equitativa. No hay un consenso total, por supuesto. Algunos ven la inteligencia artificial como una amenaza existencial, mientras que otros la abrazan como una herramienta para mejorar la eficiencia. La comunidad de desarrolladores y los primeros usuarios están experimentando activamente con estas herramientas. En foros especializados, surgen preguntas frecuentes sobre la precisión de los resúmenes, la detección de alucinaciones y las mejores prácticas para integrar la inteligencia artificial de manera ética. Newsweek, bajo la dirección de Pragad desde 2018, ha supervisado una expansión significativa en formatos digitales, plataformas globales y fuentes de ingresos diversificadas, lo que demuestra su compromiso con la adaptabilidad. Su evolución requirió reconocer que los modelos de distribución heredados no sobrevivirían intactos. La meta, según Pragad, no es preservar los sistemas antiguos, es preservar el papel del periodismo en la sociedad. Él cree firmemente que los editores mejor posicionados para la era de la inteligencia artificial serán aquellos que enfaticen la identidad editorial y la adaptabilidad por encima de la mera escala. Este no es un momento para la nostalgia, dice Pragad, es un momento para el rediseño. Mirando hacia el futuro a ***, corto plazo ***, es decir, en los próximos 6 meses,
podemos esperar mejoras incrementales en la precisión y la coherencia de los resúmenes generados por inteligencia artificial. Veremos más productos y servicios lanzados que integren esta tecnología directamente en la experiencia del usuario, desde asistentes de voz más inteligentes hasta nuevas funcionalidades en motores de búsqueda. La adopción en el mercado seguirá creciendo, pero las barreras iniciales persistirán, especialmente en lo que respecta a la confianza del usuario y la necesidad de una mayor transparencia. Medio plazo en el transcurso de los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará significativamente. Es probable que veamos el surgimiento de modelos de inteligencia artificial capaces de comprender y contextualizar noticias complejas de una manera más matizada. Los competidores lanzarán alternativas más robustas, y las aplicaciones maduras incluirán la personalización extrema de las noticias y la generación de contenido noticioso en formatos innovadores, como vídeos cortos generados algorítmicamente. Se espera que se superen algunos obstáculos técnicos relacionados con la atribución y la verificación de hechos, aunque esto requerirá una inversión considerable. Largo plazo de 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta a una reconfiguración completa del panorama informativo. La inteligencia artificial podría transformar la forma en que los ciudadanos se informan, haciendo que el acceso a la información verificada sea casi instantáneo, pero también diluyendo la autoridad de las marcas periodísticas si no se gestiona bien. Escenarios futuros plausibles incluyen ecosistemas de noticias hiperpersonalizados, donde cada individuo recibe un flujo de información adaptado a sus intereses, pero también el riesgo de cámaras de eco algorítmicas aún más pronunciadas. Lo que esto hace posible, que antes era ciencia ficción, es un mundo donde la información se adapta a la forma en que pensamos, pero con la advertencia crítica de que esa información debe seguir siendo veraz y responsable. Recapitulemos. Dev Pragad, el CEO de Newsweek, nos ha puesto sobre aviso. La inteligencia artificial se ha convertido en la puerta principal de acceso a la información, redefiniendo la relación entre el periodismo y el público. Esto significa que las métricas tradicionales de tráfico y los modelos de negocio antiguos ya no son sostenibles, forzando a los editores a enfocarse en la diversificación de ingresos, la autoridad de la marca y la creación de contenido insustituible. En los próximos meses y años, veremos una integración aún más profunda de la inteligencia artificial en la forma en que consumimos noticias, lo que exigirá una colaboración estructurada entre la tecnología y el periodismo para salvaguardar la confianza y la atribución. Y a largo plazo, el papel esencial del periodismo, que es explicar y responsabilizar al poder, deberá mantenerse firme, independientemente de la interfaz que entregue las noticias. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la información y la verdad. La forma en que nos mantendremos informados dentro de 3 a 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. Las implicaciones, como señala Dev Pragad, se extienden mucho más allá de las métricas de tráfico o la optimización de plataformas. La inteligencia artificial se ha convertido de facto en la puerta principal de acceso a la información, ha declarado Pragad, y esto, según él, cambia la forma en que el periodismo sale a la superficie, cómo se entiende y cómo los editores deben pensar en su propia sostenibilidad. Esta es la piedra angular del desafío que el sector de las noticias debe abordar con urgencia. Su visión nos obliga a reevaluar no solo las estrategias empresariales, sino la propia misión del periodismo en una era digital. Su anuncio, aunque no sea un lanzamiento de producto en sí, es una señal de alarma. Un toque de atención que llega en un momento crítico y que exige una respuesta inmediata de todo el ecosistema de la información. Para comprender la magnitud de lo que estamos discutiendo, debemos remontarnos a la génesis de esta transformación digital. Durante mucho tiempo, el periodismo digital se apoyó en patrones de referencia predecibles. Estos patrones eran impulsados en gran medida por los motores de búsqueda, como Google, y las plataformas sociales, como Facebook o Twitter, que dirigían a los lectores directamente a los sitios web de los editores. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el periodismo, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Este modelo, que parecía inmutable y se había consolidado durante años, ahora se encuentra bajo una tensión sin precedentes. La causa es la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para resumir los informes directamente en sus interfaces, lo que, inevitablemente, reduce la visibilidad de las fuentes originales. Pero esto no ha surgido de la noche a la mañana. La idea de que las máquinas pudieran procesar y resumir información no es nueva. Ya en los primeros años del siglo XXI, se exploraban algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, capaces de identificar ideas clave en textos. Sin embargo, aquellos intentos iniciales eran rudimentarios.
A menudo generaban resúmenes poco coherentes o carentes de contexto crítico. El verdadero punto de inflexión comenzó a gestarse alrededor de 2018, cuando se desarrollaron los primeros modelos de lenguaje grandes, o Large Language Models, capaces de comprender el lenguaje humano con una profundidad mucho mayor, y generar texto de forma más fluida. Para 2022, con la explosión de herramientas como ChatGPT, la capacidad de la inteligencia artificial para sintetizar información y presentársela al usuario final, se volvió exponencialmente más sofisticada. Este fue el momento en que las implicaciones para el periodismo pasaron de ser una preocupación teórica a una realidad operativa. Mientras que Newsweek, bajo el liderazgo de Dev Pragad, se posiciona en la primera línea de esta conversación, otros actores importantes en el ecosistema tecnológico y de medios también están lidiando con esta misma problemática. Gigantes como Google, que ha invertido masivamente en la integración de inteligencia artificial generativa en su motor de búsqueda con funciones como las AI Overviews, están redefiniendo la experiencia del usuario. En lugar de ofrecer enlaces, a menudo presentan respuestas directas y resúmenes concisos, derivados de múltiples fuentes. Empresas como OpenAI, con sus modelos GPT, y Anthropic, con Cloud, están compitiendo por ser el proveedor de infraestructura subyacente que impulsa estas nuevas formas de interacción con la información. Cada uno de estos actores tiene sus propios enfoques y motivaciones. Algunos buscan dominar el espacio de la búsqueda de información. Otros aspiran a ser el cerebro detrás de la próxima generación de asistentes virtuales, y todos, de una forma u otra, están procesando y distribuyendo contenido periodístico. La diferencia en los enfoques radica en cómo abordan la atribución, la monetización y la validación de la información. Mientras algunos proponen modelos de licencias o compensación, la implementación real aún está en pañales, y la balanza de poder se inclina fuertemente hacia las plataformas tecnológicas que controlan las interfaces de usuario, dejando a los editores de noticias en una posición de vulnerabilidad. Ahora bien, para entender cómo la inteligencia artificial ha llegado a esta posición de puerta principal, es crucial sumergirse en los fundamentos técnicos que lo hacen posible. La tecnología base que se utiliza son, predominantemente, los modelos de lenguaje grandes, conocidos como LLMs. Estos modelos son redes neuronales masivas, entrenadas con cantidades ingentes de datos textuales de Internet, libros, artículos científicos, páginas web, y sí, también, una vasta colección de artículos periodísticos. Su principio científico fundamental es el procesamiento del lenguaje natural, que les permite no solo reconocer palabras, sino también comprender el contexto, la sintaxis y, en cierta medida, la semántica detrás de las oraciones. Lo que hace que estos modelos sean diferentes de lo anterior es su capacidad para generar texto coherente y contextualizado, no solo para resumir. Imagina que la inteligencia artificial anterior era como un bibliotecario que solo podía decirte dónde encontrar un libro sobre un tema específico. Esta nueva versión es como un bibliotecario que además puede leer ese libro, entenderlo, y luego darte un resumen conciso y relevante en sus propias palabras, incluso antes de que tomes el libro de la estantería. No es solo más información. Es información reestructurada y presentada de formas completamente nuevas, lo que constituye la innovación técnica clave de esta era. La arquitectura de estos sistemas es fascinante por su complejidad y su capacidad de escala. Estos modelos están estructurados en capas de transformadores, un tipo de arquitectura de red neuronal que se especializa en procesar secuencias de datos, como el lenguaje. Tienen miles de millones, o incluso billones, de parámetros, que son los pesos y sesgos que ajustan durante su entrenamiento. Estos parámetros les permiten aprender patrones intrincados en el lenguaje. Los componentes principales incluyen un codificador y un decodificador, aunque en los modelos más recientes a menudo se fusionan en una única gran red. Estos componentes se comunican entre sí a través de mecanismos de atención, que permiten al modelo ponderar la importancia de diferentes partes del texto de entrada al generar una respuesta. Por ejemplo, al resumir un artículo de noticias sobre un evento político, el mecanismo de atención se asegurará de que las fechas, los nombres de los actores principales y las consecuencias clave tengan más peso que las frases introductorias o los detalles menos relevantes. Cada parte del sistema juega un papel crucial. El entrenamiento inicial le da una base de conocimiento del mundo, mientras que los ajustes finos y las instrucciones específicas le permiten adaptar ese conocimiento a tareas concretas, como resumir un reportaje o responder a una pregunta. El proceso y funcionamiento de estas plataformas de inteligencia artificial cuando se trata de noticias es un ciclo constante de ingesta, procesamiento y generación. Primero, la inteligencia artificial rastrea y recopila una cantidad masiva de contenido periodístico de diversas fuentes. Una vez que el texto está en su sistema, el modelo de lenguaje lo procesa, identificando las entidades, personas, lugares, organizaciones, los eventos, los hechos clave y la relación entre ellos. Aquí es donde los embeddings entran en juego.
que son representaciones numéricas de palabras y frases que capturan su significado contextual. Estos vectores permiten al modelo entender similitudes y diferencias semánticas. Luego, el sistema utiliza su capacidad generativa para sintetizar un resumen o una respuesta. Los pasos internos implican la predicción de la siguiente palabra, basándose en el contexto previo, un proceso que se repite miles de veces por cada frase que genera. La diferencia clave con los métodos anteriores es que no se trata de una simple extracción de frases existentes, sino de una reformulación creativa del contenido en un lenguaje nuevo, pero con el mismo significado. Esto es lo que lo hace tan eficiente y efectivo. Pero también, y esta es la otra cara de la moneda, lo que lo distancia de la autoría y la responsabilidad periodística tradicional. Por ejemplo, si un usuario pregunta, ¿qué pasó en las elecciones de ayer en el país X? La inteligencia artificial no solo buscará el titular, sino que leerá docenas de artículos, y luego construirá una respuesta concisa, quizás de 3 o 4 frases, que incluye los resultados, los partidos principales y las implicaciones más inmediatas. Este proceso es casi instantáneo, y su resultado se presenta como un hecho consumado al usuario, sin la necesidad de hacer clic en ningún enlace original. Estas capacidades, por supuesto, tienen una serie de casos de uso principales que ya estamos experimentando en nuestro día a día. Primero, la síntesis de información en motores de búsqueda ha transformado la forma en que obtenemos respuestas. Esto significa que ahora puedes preguntar a Google, por ejemplo, ¿cuál es el pronóstico de la economía global para el próximo año? Y en lugar de una lista de 10 enlaces a informes financieros, la inteligencia artificial te ofrecerá un párrafo conciso con las cifras clave, las tendencias predominantes y las advertencias más importantes. Antes, esto requería hacer clic en varios enlaces, leer los informes completos y luego sintetizar la información manualmente. Ahora, se hace en cuestión de segundos. La diferencia es abismal. Segundo, las interfaces conversacionales como ChatGPT o Claude permiten a los usuarios interactuar con la información noticiosa de una manera mucho más dinámica. Por ejemplo, puedes pedirle a la inteligencia artificial que te explique un conflicto geopolítico complejo, y no solo te dará un resumen, sino que podrás hacer preguntas de seguimiento para profundizar en aspectos específicos, como las implicaciones históricas o los principales actores involucrados. Tercero, la curación y agregación de contenido noticioso por inteligencia artificial está dando lugar a nuevas aplicaciones de noticias personalizadas. Estos sistemas pueden aprender tus preferencias y mostrarte las noticias más relevantes, filtrando el ruido y destacando aquello que más te interesa, incluso antes de que se publique en una portada tradicional.